Bueno, buenas noches, mi nombre es Kevin Andrés Parra Serrano y les vengo a presentar la entrega final de Teoría e Historia de la Arquitectura 2. Empezamos por el Art Nouveau. eh, bueno, básicamente es un arte nuevo, joven, libre y moderno. Una vez más, y como todos los movimientos, es una ruptura de lo anterior, teniendo presente una idea clara que el futuro ha comenzado. Se valora lo artesanal, aunque sin renunciar a los avances industriales, y se respira una aspiración de democratizar la belleza o socializar el arte. Desaparece así la jerarquía de artes mayores y menores. Tiene el mismo valor un edificio que una joya, un cartel que un cuadro. De hecho, los propios artistas realizan los marcos para sus cuadros y los arquitectos diseñan también los muebles para sus proyectos o edificios. El Raumplan. El Raumplan significa plano espacial. Este concepto fue introducido por Adolf Loos, arquitecto austriaco de los años 20. Gracias al Raumplan se empezó a hablar de espacios dentro del mundo de la arquitectura interior. Consiste en que Luz adjudicaba a cada una de las habitaciones, a cada uno de los espacios, una importancia distinta. Afirmaba que un dormitorio, por ejemplo, no tiene la misma importancia que una sala de estar. De la importancia de las habitaciones dependía de su tamaño o la altura del techo. Esto ayudó a dividir mejor los espacios, generando lo que hoy conocemos como la zona social y la zona privada. Los 5 puntos de la arquitectura. Los 5 puntos de la arquitectura son inventados por Le Corbusier, los cuales son pilotis, planta libre, fachada libre, ventana alargada y cubierta jardinada. Los pilotis son básicamente pilares de hormigón armado que soportan la carga estructural en la base del edificio y liberan la planta baja. La planta libre, el diseño de la planta libre es básicamente que el edificio no tiene restricciones en su uso interior, se eliminan los muros de carga por los pilares, eh, por, un, por pilares forjados en acero o hormigón armado liberan el espacio, por tanto la distribución se hace independiente de la estructura. La fachada libre separa el exterior del edificio con su función estructural y libera la fachada de las limitaciones estructurales. Con los pilares alejados de las fachadas y forjados en voladizo, la fachada se convierte en una piel delgada de muros ligeros y de aperturas colocadas independientemente de la estructura. Ventana alargada. La ventana horizontal que atraviesa la fachada a lo largo de toda su longitud ilumina las habitaciones y los espacios equitativamente. También es permitida por los pilares y forjados de primera necesidad de interés. La cubierta jardinada. Los techos ajardinados pueden tener un uso doméstico al mismo tiempo que proporcionan protección esencial al techo plano y hormigón. Esto significa que a la vez que se renuncia al techo tradicional inclinado, tenemos un techo que puede ser transitable y de un uso un poco más social. Los 4 puntos de la arquitectura. Los 4 elementos de la arquitectura es el título de un libro del arquitecto alemán Gottfried Semper, publicado en 1951. Es un intento de explicar el origen de la arquitectura a través de la antropología. El libro divide el edificio en 4 elementos diferentes: el hogar, el suelo, el techo y el cerramiento. El origen de cada elemento se puede encontrar en la tradición artesanal de los elementos primitivos. El hogar como el fuego y la cerámica, el suelo como la cantería, el techo como la carpintería y el cerramiento como el tejido. Los 17 puntos de la arquitectura. El primero es la forma, el segundo son los elementos, el tercero es la economía, el cuarto es la función, el quinto es lo uniforme, el sexto es lo monumental, el séptimo es el vacío, el octavo es la planta, el noveno es la subdivisión, el décimo es el tiempo, el 11 es el aspecto plástico, el 12 es el aspecto estético, el 13 es la simetría y la repetición, la 14 es la frontalidad, el 15 es el color, el 16 es la decoración y la 17 es básicamente la arquitectura como síntesis de la nueva expresión plástica. En la nueva concepción arquitectónica, la estructura del edificio está subordinada únicamente a través de la colaboración de todas las artes plásticas, lo que hace compleja la arquitectura o la hace completa. Las operaciones del cubismo analítico. Fase temprana del cubismo practicada tanto por Braque como por Picasso entre 1908 y 1911. Aproximadamente caracterizada por el análisis estructural de las formas. Se usan las formas para generar figuras, generando un orden en las pinturas. Esta nueva pintura analítica busca una formulación arquitectónica ordenada y de naturaleza abstracta, que valga como una visión total de los objetos elaborada a partir de los elementos constructivos. No se pretende engañar, sino transcribir al pie de la letra la realidad.
Los principios formales del suprematismo. El suprematismo fue una tendencia artística que derivó del cubismo. Formalmente, los planteamientos supremacistas están relacionados con el neoplasticismo y también con algunos de los principios de Kandinsky, caracterizado por los fondos neutros, principalmente blancos, figuras geométricas como el triángulo cuadrado, etc., y la abstracción total del mundo sin objetos por encima de todo, fin materialista o social. Algunas de las características pueden ser el punto de fuga no se ubica sobre el horizonte sino sobre el infinito, sensaciones de movimiento y velocidad, nada más de colores reducida, rojo, negro, azul, blanco y verde, o a veces es carente de color. En el libro Hacia una arquitectura tomamos en cuenta los capítulos que hablan del automóvil, el avión y el barco. Le Corbusier usa estos tres medios de transporte y los compara con la vida cotidiana y en último momento con la arquitectura. En el automóvil, Le Corbusier dice que se habla de la realización de los automóviles como un conjunto de formas, diciendo que la forma es una necesidad de orden llevada al trabajo humano. La forma se establece sobre unas bases ciertas, no es algo que surge de la nada. También dice que todos los hombres tienen el mismo organismo, las mismas funciones y necesidades, entendiendo que los automóviles pasa algo similar. El automóvil es un objeto de función sencilla, rodar, pero de fines complejos, confort, resistencia y aspecto. Todo esto tiene un cierto parecido a la arquitectura, el cómo un edificio puede hacerse bajo unas normas como el Partenón, y es por eso que su perfección es así, así como un edificio es de función sencillas, cubrir, pero es de fines complejos, confort, estética, sensaciones, etc. Los barcos. Le Corbusier resalta cómo en los barcos los muros no son gruesos, como él explica que puede pasar en los edificios, como la luz entra en los espacios, le gusta la unidad que tiene cada uno de los elementos del barco, como el espacio interior y la estructura. Admira a los ingenieros y personas que están involucradas en la construcción de estos barcos y dice que los arquitectos viven en la estrechez académica, en la ignorancia de las reglas de la construcción. Es tanta la admiración de Le Corbusier que considera a los barcos como palacios, comparándolos con las catedrales, diciendo que éstas se ven pequeñas al lado de estos. Los aviones. Le Corbusier dice que hay que ver el avión como lo que es, una máquina de volar y no como un pájaro o una libélula, ni no una libélula. Destaca que es una de las máquinas de la más alta selección y que en la guerra era muy demandado y que si alguien se moría era determinante de la calidad de dicho avión. Sin embargo, dice que lo importante del avión no está en su forma, sino en cómo se usa la lógica y se resuelve el problema que presenta y el éxito de su realización. El Corbusier en este capítulo de los aviones habla del manual de la vivienda, en el cual da una serie de instrucciones de cómo se debe pedir una casa y cómo debe acomodarse para que sea eficiente y cómoda, optimizando el espacio al máximo. Habla de cómo es la relación de la aeronáutica con el ser humano, de cómo este proceso es un sentimiento de respeto, gratitud y estima, y que es un sentimiento mecánico y moral. Los principios del SIAM. El SIAM fue una organización en el cual se reunieron varios arquitectos contemporáneos a discutir acerca de la importancia que tiene la vivienda, la urbanización de la ciudad, técnicas constructivas, etc. Es por eso que a continuación pues se pueden ver los datos importantes en los cuales podemos recopilar lo que fue el SIAM, los fundadores y las charlas que se dieron. La organización era enormemente influyente y no solo fue destinada a formalizar los principios arquitectónicos del movimiento moderno, sino que también vio la arquitectura como una herramienta económica y política que podría utilizar para mejorar el mundo mediante el diseño de edificios y el urbanismo. El Congreso Internacional de la Arquitectura Moderna tuvo sus fundadores principales, los cuales fueron Le Corbusier, Enel de Mandrot, Siegfried Giedon. Le Corbusier es quien presenta 6 puntos importantes, los cuales se discutirán durante el Congreso. El primero es la técnica moderna y sus consecuencias. El segundo es la estandarización. El tercero es la economía. El cuarto es la urbanística. El cinco es la educación de la juventud. Y el seis es la realización de la arquitectura y el Estado. Las conferencias del CIAM van desde 1928 hasta 1959, siendo 11 estas, siendo la primera en Francia, hablando de la fundación del SIAM. La segunda es en 1929 en Frankfurt, Alemania, enfocada en el trabajo de vivienda de Ernst May y la vivienda mínima. El tercero es en 1930 en Bruselas, Bélgica, sobre el desarrollo racional del espacio. El cuarto es en 1933 en Atenas, Grecia, publicación de la Carta de Atenas. El quinto es en 1937 en París, Francia, sobre la vivienda y el ocio. El sexto ya es 10 años después, en Brightwater, en Inglaterra, sobre la reconstrucción de las ciudades devastadas por la Segunda Guerra Mundial.
El séptimo es en 1959, en Bergamo, Italia, sobre la arquitectura como arte. El octavo es en 1951, en Houston, Inglaterra, sobre el corazón de la ciudad. El noveno es en 1954, en Provence, Francia, publicación de la Carta de Habitación. El décimo es en 1956, en Dubrovnik, Yugoslavia, sobre la primera presencia de los Team X. Y el último es en 1959, en Waterloo, Orlando, que ya es la disolución del SIAM. Y eso sería todo. Muchas gracias.